Bueno, listo, chicos. Entonces aquí en este momento activo la grabación. Eh, pues lo primero, quiero saber cómo han estado, cómo se han sentido, el trabajo que hemos hecho hasta el momento, cómo lo han sentido. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando poco. Para comentarles, y Fernanda me perdonas que anoche ella fue a subir la tarea, ya había cerrado, se me ha olvidado activarla, se me ha olvidado cambiarle la fecha. En este momento ya la fecha de la tarea del primer taller está para entregar a las 23, pues a las 0 horas del jueves próximo de la próxima clase. Entonces, los que no lo han hecho, por favor, los invito a que lo hagan, a que entren al foro, a que participen. Acuérdense que también van a tener la tarea ¿del qué? Del modelo entidad-relación. Y pues vamos a ver si de pronto vamos haciendo el taller 2. En realidad los talleres de esta asignatura son talleres teóricos, pero son talleres muy cortos, ¿sí? Como les había dicho al inicio de la clase, esta clase como tal se puede prestar para que el tutor la dé tan teórica como lo quiera dar, pero yo prefiero tratar de aterrizar la teoría con práctica y tratar de volverlo o de apuntar todo esto a nuestro trabajo de la asignatura, que quizás la otra semana empecemos a dar algunas pinceladas para que vayamos definiendo algunos temas, definiendo probablemente parejas para hacer los trabajos. Aquí en este grupo entiendo que somos 11 personas. Miraríamos a ver si hacemos parejas y hacemos un grupo de 3, eh, para que entonces vayamos pensando pues algún tipo de trabajo. Tener unos espacios dentro de esta clase también, y creo que después del primer parcial prácticamente se nos van vamos a tener unos espacios como para algún tipo de tutorías personalizadas en las cuales pues enfoquemos el trabajo directamente a los proyectos que vayamos a realizar. Y pues dependiendo del tiempo validamos si hacemos esos proyectos con prototipos funcionales o con prototipos no funcionales, ¿sí? Pues digamos que ustedes en la ingeniería de software 1 hicieron un trabajo, levantaron unos requisitos, hicieron probablemente unas entrevistas. Creo que todos hicieron fue como una simulación de entrevistas y una definición ahí como de unos roles, que unos eran clientes, otros eran los ingenieros de requisitos, y empezaron a trabajar de esa forma. Ahorita pues vamos a tratar de mirar si el proyecto de la ingeniería de software uno es viable seguirlo trabajando y desean seguirlo trabajando, pues lo miramos, ¿sí? Si no, pues definimos algún requisito o algún proyecto nuevo y vamos haciendo pues el trabajo como tal sobre este nuevo horizonte, sobre este nuevo panorama como tal. Eh, Vamos entonces a seguir dando, pues yo creo que de aquí hasta el primer parcial, que el primer parcial ya va a ser en 15 días. Habíamos definido hacerlo los viernes, entonces va a ser exactamente en 15 días, que es la semana 4. Esta es la segunda semana que la estamos culminando hoy. Semana 4 vamos a estar mirando el primer parcial. Ese primer parcial probablemente vamos a definir una parte teórica, una parte práctica, y eh, pues ya miraremos cómo lo desenvolvemos. Y después de ese parcial ya nos vamos a centrar a trabajar en nuestro proyecto como tal. Lo que yo no les había dicho a ustedes, o no recuerdo, es que nosotros tenemos definido cuatro actividades calificables, ¿cierto? Una es el seguimiento, hay una parte de ese seguimiento que está asociado con las asistencias, hay otra parte de ese seguimiento que está relacionado con la participación, hay otro que está relacionado pues con las visitas al aula. Por favor, visiten el aula, realicen las tareas del aula, que quizás en este ciclo más que nunca se va a tener muchísimo peso en esa cosa. Yo siempre califico todos los envíos y todas las entregas que hacen. Sin embargo, eh, en este caso, es probable que incluso tengamos, ¿cómo es que se llama? No fue el nombre. Tutorías, no, auditorías. Auditorías probablemente de personas externas que pueden ser de la universidad o pueden ser incluso desde Remington, Medellín. Entonces, probablemente esos accesos y todas esas cosas vayan a tener todavía mayor preponderancia que lo que tenían normalmente. Entonces, claramente, siempre la invitación es a que ingresemos al aula, a que revisemos las tareas, a que revisemos los videos, a que hagamos los talleres, o sea, todo,
así sean tareas escritas, así sean tareas de presentarnos en un foro, muchachos, absolutamente todo va a ser evaluable, todo va a ser calificable, y esa parte de los últimos accesos, como les digo, no solamente va a ser tenida en cuenta por el tutor, sino probablemente por algún tipo de auditor que nos vaya a revisar, ¿vale? Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿hay dudas, hay preguntas? Ninguna. ¿Quién se No, le... todo. Ok, listo. Lady, te oíste como robot. ¿Tienes problemas Ninguna. con la conexión? No, espera, a ver. No, Ah, ahí. no, ahí te oyes Ah, bien. ya sé qué es. Listo, vale. Entonces, hasta ahí estamos bien. Estamos claros con la información, muchachos. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, la intención de estas clases, muchachos, va a seguir tratar de irnos 8:15, 8:20 más o menos y estar finalizando la clase para hacerla de manera continua. Hoy vamos a tocar un par de temas que me parecen importantes, que son temas teóricos para continuar la parte introductoria al diseño que vimos ayer. Esos temas van a terminar en otra actividad que les voy a dejar sugerida, ¿sí? Que tiene muchísima relación con respecto a la parte de la base de datos, ¿sí? Entonces, la intención, muchachos, es que nos llevemos esto porque pues vamos a tener trabajo. A la calle yo creo que no vamos a poder salir. Entonces, vamos a ir haciendo todos estos trabajitos para poder ir enfocando pues el desarrollo de nuestra clase y ir yendo más o menos hacia donde queremos ir. El primer parcial como tal, ya que estamos tocándolo ahorita, este primer parcial, tiene una parte teórica, que es de los conceptos y de las temáticas que se hablen acá, que vamos a empezar yo creo que a desarrollar hoy, desde hoy pues teóricamente, y tiene una parte práctica, y esa parte práctica va a estar relacionada con lo que estamos viendo en modelo entidad-relación y con algo que probablemente veamos ahorita, que es una definición de prototipos no funcionales, ¿sí? Eh, ¿Qué más les cuento? Pues no, de momento creo que ese es el horizonte pues para arrancar la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren conocer algo, preguntar algo? Chicos, No, profe, todo muy listo. claro. Bueno, vale. Listo, muchachos. Entonces voy a compartir esto. Me dice porfa si están viendo. Sí, señor. Sí, profe. Listo, listo, perfecto. Entonces, Sí, hasta, señor. hasta ayer habíamos visto esta primera slide como tal, ¿sí? Retomando, pues vamos a hacer una introducción al diseño y algunas de las características pues que tocamos ayer era la que hablaba de robustez, que fueran diseños de calidad y que son independientes de la tecnología. Ya habíamos hablado un poco de ello diciendo pues que cuando se habla de robustez se está hablando de solidez, se está hablando de algo que es grande, algo que es sólido, es pesado, bien estructurado como tal, y que tiene un buen alcance como tal. Bueno, pues cuando se habla de calidad, eso puede ser muy subjetivo, ¿cierto? Pero pues digamos que siempre se asocia la entrega de algo con calidad en la medida en la que cumpla o satisfaga, digamos que ciertos estándares que uno espera que se realicen relacionados con completitud, o sea, que la cosa esté definida de una manera completa, que tenga claridad, que tenga, digamos que se cumpla como con ciertos parámetros que uno considera que debería tener, ¿cierto? Pues obviamente si uno va a entregar un diseño, uno va a tratar de hacer los diagramas en algún tipo de herramienta UML, llámese el Lucid Chart o llámese lo que sea. Si usted va a hacer una entrega de un documento y probablemente no quiere que se lo editen, pues hágalo en un PDF, va a tener buena ortografía. Digamos que ese tipo de características podrían estar enfocadas también hacia la parte de una entrega de calidad, que tenga todos los entregables que uno espera que sean incluidos dentro del release pues, que se está entregando como tal, que toda esa información esté cumpliendo con ello.
Y cuando se habla de independientes de la tecnología, es lo que hablábamos ayer. En esta parte todavía, digamos que estamos trazando el mapa, estamos trazando el diseño, estamos haciendo el plano que hace el ingeniero, ¿sí? Él todavía no sabe si lo va a hacer vaciado, si lo va a hacer con ladrillos a la vista, si lo va a hacer con ladrillos de otro tipo, si lo va a hacer con bloques de no sé qué cosas, pero estoy hablando temas de construcción como tal. Él acá en este momento no sabe. Nosotros aquí en este momento estamos definiendo unos requisitos, estamos definiendo un diseño como tal, que es cómo lo vamos a hacer, pero no estamos todavía enredándonos con decir, no, es que esto se va a hacer en Java, esto se va a hacer en Python, se va a hacer en PHP o se va a hacer en lo que sea. Así en este momento como tal tenemos una, digamos que una situación todavía en la que estamos trazando el plano, digamos que ya va a ser en una etapa posterior, que es una etapa ya pues de construcción en la cual ya vamos a definir y vamos a decir, listo, esta herramienta, este diseño lo vamos a codificar en tal lenguaje, tal cosa y listo. Aunque probablemente uno desde el inicio del requisito, uno ya sepa para qué lenguaje va, ¿cierto? Entonces a eso habla de independiente de la tecnología, ¿sí? Que aunque uno tenga claro el panorama, y pueden decir, ah, yo lo voy a hacer en Delphi, porque es que Delphi es lo mejor. Entonces, si estamos hablando de que Delphi es una cosa re vieja, ¿sí? Y probablemente sea lo mejor porque sea lo que el desarrollador de ese momento sepa. Entonces, ah, listo, pues yo hago mi diseño, hago mi análisis y me voy a tirar código en Delphi, porque es que a mí me rinde mucho en Delphi, ¿sí? Y puede ser un gran error, pero digamos que el diseño es independiente de la tecnología y puede hacerse. Entonces luego otro va a decir, no, eso Delphi es supremamente obsoleto, Delphi ya no lo está usando nadie, Delphi tiene problemas de compatibilidad, o Delphi no me permite hacer esta cosa, o no me permite hacer tal otra. Yo pienso que lo mejor es hacer esto en C Sharp, o lo mejor es hacer esto en .NET, en PHP, perdón, o lo mejor es hacerlo en Java, o lo mejor es hacer esto en algún, no sé, algo en el back, alguna cosa, y en el frontend vamos a hacer otra cosa de una tecnología más liviana. Bueno, total elección de los desarrolladores, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos diciendo que el diseño como tal es independiente de la tecnología. ¿Listo? Bueno, entonces estamos hablando de diseño, pero pues en teoría no sabemos todavía qué es diseño, ¿sí? No sabemos qué es diseño, pero pues ya vamos a empezar pues a mirar más o menos qué es. ¿Alguien tiene alguna idea cercana de qué es un diseño? ¿Ah? Es como la primera estructura que se tiene sobre algún software, sobre alguna idea. Digamos que podría ser un acercamiento. Aunque ojo, aquí estoy hablando solamente de diseño, ¿sí? No estoy hablando de diseño de software. Luego hablaremos de diseño de software. Entonces digamos que vamos a introducir primero el concepto de diseño. O, por ejemplo, diseño como, no sé, con la herramienta Balsamic, que uno mira, ah, no, la ventanita va a quedar así, va a tener el botoncito, va a tener esos colores, pues no sé, algo así. Sí, Lo que digamos llaman que, los mockups, como uno quiere que se vea, pues, Eso, la aplicación. digamos que lo que ustedes están hablando claramente sí puede ser parte de esa etapa de diseño de software, ¿sí? Como tal. Pero ojo, estamos hablando de diseño en términos generales, ¿sí? Estamos hablando de diseño. ¿Qué es un diseño? Un diseño para, digamos que a nivel de desarrollo de un producto, o de un desarrollo de un plano, o de un desarrollo de un ingeniero. Bueno, ¿sí me entiendes? Lo que quiero es, todo lo que están hablando es correcto, sí, esos mockups de los que hablan, esos son los benditos prototipos no funcionales que muy probablemente van a tener que hacer en una entrega al final de esta asignatura, ¿sí? Pero digamos que cuando estamos hablando de un diseño como tal, ¿sí? El diseño es una actividad, digamos que es creativa y técnica, en el cual, digamos que yo defino, puedo definir objetos, o puedo definir pasos, o puedo definir estructura, o puedo definir un comportamiento, o puedo definir una planeación, o puedo definir cualquier cosa que vaya permitiendo, ¿sí? Generar como una especie de plano, o generar una especie de mapa de ruta, de hoja de ruta, un mapa o lo que sea, hacia, digamos que hacia una estrategia que me permita luego generar cosas en serie, ¿sí? Esa sería una definición de diseño como tal,
sin estar pegados a la parte de software, ¿sí? Esa es una definición de diseño que puede cubrir, digamos que múltiples áreas de como tal de la industria o de ciertos sectores productivos o lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un diseño de una bicicleta, ¿sí? Y el diseño de esa bicicleta, ¿qué podría contener? Entonces, esa podría ser una buena pregunta. No sé si quieren participar. Si yo digo, es que yo ya hice el diseño de esta bicicleta, después de 1000 pruebas y de 1000 ajustes y no sé qué, hice un diseño de la bicicleta como tal. Entonces, eh, refiriéndonos nuevamente con respecto a la definición que acabamos de dar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo una serie de actividades, una serie de técnicas, una serie de pasos, una serie de estrategias, un plano, un mapa, una mapa de ruta, una hoja de instrucciones o algo con lo cual que yo puedo hacer objetos en serie. ¿Sí? Entonces, digamos que si yo digo que tengo el diseño de una bicicleta, con eso yo qué podría hacer. Sí, esa más fácil sería una pregunta. ¿Qué podría hacer yo con eso, muchachos? Si yo digo, es que ya hice el diseño de esa bicicleta o ya hice el diseño de la pantalla que vamos a lanzar, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo con esa información de diseño? Yo pienso que eso es, Sí, sí, dale. No importa que hablen de a dos, tranquilo. yo pienso que ya usted teniendo todos los pasos del diseño como tal, sería como el primer paso para usted empezar a construir algún proyecto, ya sea en el término de, pues así, de sistemas, de programación o cualquier otro término. Creo que ese sería el primer paso. Ujú. Sí, es correcto. ¿Alguien más iba a aportar? No, pues lo mismo. Yo creo que ya teniendo de pronto de forma el diseño como inicial, yo puedo ya saber de qué forma va a ir el marco. Me queda más sencillo de pronto sacar planos o cualquier cosa así para luego empezar a montar. Claro, es correcto, porque es que ese diseño como tal, digamos que si fuéramos a hacer un diseño de software, en el diseño de software hacemos ciertas cosas o ciertos pasos o ciertas herramientas para definir cómo voy a hacer el software, ¿cierto? Si yo estoy haciendo, es un diseño, por ejemplo, algo de la bicicleta, es muy probable que uno de los entregables de ese diseño sea justamente el que tú mencionas, el del plano, ¿sí? Entonces yo probablemente con ese diseño yo ya pueda coger y sentar a unos cuantos operarios y decir, vea, este es el diseño que yo requiero para poder hacer las bicicletas. Y en eso yo ya saco que va a tener unos tamaños bueno, yo de bicicletas no sé un carajo, pero entonces digamos que va a tener una altura, que tiene una talla, que tiene unos pedales que van a ir engranados de tal forma, que la altura del piso hasta la silla con la silla abajo va a ser una altura, que la altura de la silla hacia donde está ¿cómo se llama? El timón o las cosas con las que se frenan. ¿Sí me entiendes? Yo de bicicleta no sé nada, está más que evidente. Pero digamos que ahí yo puedo definir absolutamente todo. ¿Para qué? Justamente recuerden la definición de diseño, ¿sí? Defino pasos, estrategias, un manual o lo que sea que vaya a hacer para poder llegar al punto de hacer elementos en serie. Entonces, el diseño de un televisor o de una pantalla, listo, ya está la pantalla. La pantalla va a ser así, va a ser gris, el material de la parte trasera es metálico, el material de la parte delantera es no sé qué, es antirreflejo, la pantalla es AMOLED no sé qué, ta, 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 ta. Yo empiezo a definir toda esa serie de pasos y cuando yo ya defino todo eso, alguien más puede coger y con las herramientas del caso van a coger y van a ensamblar de manera masiva o de manera en serie, pues todo lo que necesitan. O que vamos a hacer ropa, entonces una parte del diseño como tal, digamos que podría ser el diseño justamente de los moldes para poder sacar las diferentes camisetas o los diferentes pantalones que están haciendo. Entonces yo digo, no, es que la parte delantera, eso va a entregar unos diseños, esos diseños están relacionados por tallas, las tallas tienen unas dimensiones así, así, tiene una parte frontal que va así, tiene tal corte, tal otra cosa. Entonces, a eso quería llegar, ¿sí? Con la parte del análisis como tal, nosotros llegamos y definimos qué vamos a hacer. Entonces, la definición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pantalones, vamos a hacer bicicletas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí es donde entra la parte del diseño, ¿sí?
y que si yo hago uno, puedo hacer muchísimos. Entonces, digamos que la parte del diseño como tal tiene esa potencialidad de masificar como tal, ¿sí? Me interesa saber si hasta ahí vamos claros. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Listo. Entonces, como ya vimos qué es diseño, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es diseño de software, ¿sí? Entonces, alguien porfa quiere aportar algo para ir entrando pues en nuestra conversación. Alguien, ya uno, no sé. Los mockup. No. Bueno, pues digamos que los mockups como tal, ¿sí? Que yo también me gusta llamarlos también prototipos no funcionales, ¿sí? Esos mockups o esos prototipos no funcionales o esos pantallazos o esos screenshots o lo que sea que vayamos a definir como tal, que probablemente de hoy salgamos con una tareita también de esos mockups. Digamos que eso puede ser uno de los entregables del diseño, ¿sí? Más no eso hace las veces completa pues del diseño, no. Digamos que eso es algo que hace parte de de esta parte del diseño. A lo que yo voy es, o mejor dicho, lo que quiero llegar es, ya tenemos una definición de diseño, ¿sí? En términos generales. Estamos hablando que diseño, estamos asociándolo con actividades, pasos, elementos, descripciones, definiciones y lo que sea que vayamos a hacer para definir cómo vamos a hacer algo. Y pues adicionalmente, pues habla de que hacerlo de manera masiva, ¿sí? Cuando ya nos acercamos hacia la parte de diseño de software, digamos que sí, nosotros podríamos tener un diseño de software y podríamos masificarlo, aunque claramente para un diseño de software probablemente, digamos que va a tener unos tintes especiales porque pues no tendría mucho sentido definir un software con ciertas especificaciones y masificarlo, ¿sí? Masificarlo hablo de hacer 1000 veces la misma pantalla, la misma línea de código, pues porque no tendría como mucho sentido. ¿Por qué? Pues por la misma naturaleza del software que me está permitiendo de alguna forma, dependiendo del tipo de software que estoy haciendo, poder desplegarlo en múltiples pantallas o poder acceder por él a través de una URL o alguna cosa, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de diseño de software como tal, digamos que yo ya estoy haciendo ahí como una definición de elementos o de componentes o de, qué sé yo, de estructuras, de arquitectura o de interfaces o de todas las anteriores, ¿sí? Para pasar del qué al cómo, ¿sí? Entonces, siempre tener eso presente. Análisis habla del qué. Diseño habla del cómo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, mire que si yo tengo una necesidad como tal que yo quiero reflejar en un desarrollo de software, ¿sí? Claramente la pregunta del cómo adquiere mucha relevancia, ¿sí? Porque pues, si yo ya definí ciertos alcances que están relacionados netamente pues con la parte de, de los requerimientos levantados en fase de análisis, ¿sí? Yo con eso, yo ya sé qué quiero hacer, ¿sí? Yo qué quiero hacer. Quiero hacer un software que me permita hacer... quiero hacer un software que me permita hacer, perdón, que lo cerré. Quiero hacer un software que me permita, que me permita hacer un software de estadística para poder validar información, para poder tener unos históricos, unos logs, para poder tener una serie de eventos registrados, que es justamente lo que estábamos hablando en nuestro ejercicio, pero lo vamos a tener allí definido de alguna forma y no vamos a masificarlo, pues claramente esa parte del diseño como tal no la vamos a tener. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué necesito? Pues estoy pegado al cómo, ¿sí? Entonces, como yo estoy pegado al cómo, pues a mí ya no me interesa qué voy a hacer, porque el qué voy a hacer, pues digamos que ya me trazó de alguna forma el alcance que yo voy a ponerle a mi aplicativo. Yo ya en este caso, yo ya me voy a preocupar más por el cómo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mostrar? Mire que todas están relacionadas con esa palabra, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mostrar?
cómo lo voy a almacenar, ¿sí? Cómo lo voy a estructurar, cómo lo voy digamos que de alguna forma, digamos que cómo lo voy a programar no sería la fase o el alcance de esta fase de diseño como tal, pero yo desde la fase de diseño sí puedo ir mirando. Bueno, este software va a estar orientado a la web. Pues si este software va a estar orientado a la web, entonces yo puedo ir buscando de pronto elementos o estudiando o reforzando conocimientos hacia el lenguaje hacia el cual yo me voy a ir. O yo podría de pronto ir definiendo, bueno, si esto va a ser un software web, entonces yo voy a empezar a analizar en qué plataforma voy a moverme, ¿sí? Si necesito un hosting, si necesito un dominio, si necesito cualquier otra cosa, necesito tenerlo alojado en un rack de servidores porque va a ser algo que va a tener accesos concurrentes y necesito contingencia, necesito todas las cosas. Ese tipo de elementos yo sí los puedo estar analizando desde la fase de diseño. Pues claramente, digamos que en este alcance pedagógico y en este alcance que estamos viendo pues en nuestra asignatura, digamos que vamos a tratar de verlo más, como más centrarnos probablemente en 3 cosas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mostrar? Y cómo lo voy a almacenar. Por eso, en esta asignatura, si ya no vieron, o sea, si vieron bases de datos y si no, pues aquí lo vamos a reforzar y lo vamos a mejorar, es muy necesario. Los mockups de los que ustedes están hablando hace rato, claramente sí hacen parte pues de nuestro trabajo. La otra parte también va a ser la relacionada con la parte de base de datos como tal, que es bastante importante, ¿sí? Y probablemente vamos a tener también ahí unos elementos de control, pero pues eso probablemente ya va a estar más asociado directamente a la fase de los diagramas de secuencia como tal. En este momento como tal, digamos que para dejarlo como con una definición, redondeándolo de alguna forma, vamos a decir que el diseño de software es una fase del ciclo de vida del software en el cual definimos el cómo lo voy a mostrar, el cómo lo voy a hacer y el cómo lo voy a almacenar, ¿sí? Y eso lo hago definiendo ciertos elementos. Entonces, ¿cómo lo defino? Pues defino unas interfaces que son los mockups, defino una base de datos que es el modelo entidad-relación, definimos unos diccionarios de datos y ciertas cosas que claramente pues, vamos a ir definiendo con el paso de las clases como tal, ¿sí? Chicos, más o menos hasta ahí está claro lo que estamos hablando. Se hace necesario de pronto repetir algo. Mucho silencio. Profe, no, pues yo creo que sí. Sí que, Sí, profe, yo creo que todo está claro. sí, Sí, profe. listo. Bueno, listo. Están muy callados. Espero que no se hayan ido a dormir, que tengan el equipo acá. Hago una pregunta. ¿Alguien ya ha hecho un diseño de software? ¿O ha tenido algún diseño de software que le hayan pasado en alguna empresa o algo así? Sí, profe, yo. Claro, y pues, y bueno, cuando te lo pasan a ti, no sé, o sea, hay empresas en las que lo llaman diseños técnicos, hay otras empresas que lo llaman, incluyen ciertos elementos, hay partes en las que son más digamos que más, Pues, no profe, más, lo que más generalmente se hace en estrictos. la empresa es que se habla Sí, con el cliente, sí, se lleva el proyecto como tal. ujú, Pues primero la gerencia, sí, lógicamente, ya después ya tenemos una reunión las personas como tal, los clientes con nosotros los desarrolladores, ujú, y se levanta una ARS, donde vienen ya como todos los requerimientos como tal, ujú, y a eso ya se le empieza a hacer los casos de uso, ujú. y ya pasamos ya a la fase ya como tal de desarrollo. O sea, que ustedes pasan directamente de perdón, de análisis a desarrollo. Sí, realmente, pues después de que se tiene la ERS, como tal, con Ujú, todos los requisitos del sí, cliente, ya se pasa pues a los formatos como tal de los casos de uso, se ajá, levantan los diagramas de entidad-relación ujú,
y ya se pasa a la fase ya de desarrollo y pues ya previo de desarrollo ya a la fase de calidad y ya a liberar con el cliente como tal. O sea que digamos que en este caso el diseño de ustedes está, o sea, está orientado solamente a dejar el modelo entidad-relación. Sí, más que todo trabajamos es con eso, con el diagrama de actividad-relación. Y por ejemplo, ustedes en este caso, para hacer maquetación o para sacar pantallas uniformes o algo, ¿dejan ese trabajo de cara de que un diseñador visual o algo así? O sea, Sí, ustedes no se preocupan ustedes pues por el cómo se va a ver, sino que ustedes se agarran es a tirar código. no, nosotros tenemos un diseñador en la empresa Sí. que él va pasando, sí, cómo se debería de ver, y pues ya sí, ya nosotros empezamos Ok, a tirar ya el código como tal. listo. Vale. Listo, chicos. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, listo. Ahí con lo que nos dice José, pues eso es muy importante, chicos, porque hay empresas que digamos que pueden ser tan exhaustivas o tan ágil, por decirlo de alguna forma, que digamos que adoptan o simplemente dejan pasar por alto ciertas cosas, ¿cierto? Digamos que hay empresas en las que al diseñador o al desarrollador como tal prácticamente le entregan el trabajo, mejor dicho, para que hagan el código y se acabó y listo. Y hay otras empresas en las cuales, eh, digamos que ya el exceso como tal de este tipo de fases o de este tipo de documentos se vuelve ya bastante complejo. Digamos que pasa uno más tiempo, y he estado en empresas de los dos tipos, ¿sí? En empresas en las cuales se hace el análisis y prácticamente se va haciendo todo en paralelo, o en empresas en las cuales pasan diseños tan específicos en los cuales uno pasa más tiempo leyendo Word que programando, ¿sí? Y eso puede pasar en cualquiera de los dos, ¿sí? No digo que ninguna de las dos esté mala, ¿sí? Cualquiera de las dos podría ser, y eso depende mucho de, digamos que, de en muchas ocasiones de los tiempos comprometidos de las empresas, en otras fases porque digamos que no se necesita de pronto entrar a eso porque la parte visual se encarga un diseñador, entonces el programador se encarga de tirar código y el diseñador visual lo único que hace es darle las hojas de estilo y trabajar con todo lo que se requiera, y el desarrollador se desentiende de ese tipo de cosas de front y simplemente se encarga de programar comportamientos y se acabó, ¿sí? Ninguna de las dos está mal, eso depende mucho a donde lleguemos, ¿sí? Pero pues digamos que aquí como tal, en esta parte que estamos orientándonos a la parte pedagógica, pues y a la parte de la programación y el desarrollo de proyectos de software, aquí vamos a tener un poco más de trabajo pues en la parte de diseño, ¿listo? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas de pronto con lo que nos habló José David? No, señor. No, profe. No. Perfecto, listo. Bueno, listo. Qué pena, chicos, que es que me estaban hablando algo por acá. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí vamos claros. Bueno. Bueno, listo. Entonces, ya hablamos un poquito de qué es el diseño de software, ¿sí? Ahora vamos a hablar de unos principios que son bastante importantes, ¿sí? Que están relacionados pues con la parte de diseño, ¿sí? En algunas partes hablan solamente de los tres primeros que se ven allí, que son abstracción, encapsulamiento, modularidad y refinamiento. Hay otros en los que el refinamiento no lo tocan. Ya vamos a tratar de ir ahondando un poco más en cada uno de ellos. Se había salido Fernanda. Ok, listo. Listo, chicos. Entonces, como les decía, entonces hay unos principios de diseño. Dentro de esos principios de diseño, pues normalmente la literatura habla de los tres primeros, hay otros que hablan de los cuatro primeros. Vamos a tocarlos todos. Ya, ya, ya. Venga,
abstracción, encapsulamiento, modularidad y refinamiento, ¿sí? Entonces nos vamos a parar en cada uno de ellos y vamos a tratar de irlos desarrollando. Entonces me interesa saber si ustedes tienen algún conocimiento o qué se les pasa por la mente, por ejemplo, cuando hablamos de abstracción. Están muy callados, muchachos, están demasiado tímidos. Pero, profe, Sí. abstracción en el término general o en términos de ingeniería, de diseño, de software. Acá quedó mal escrito, qué pena. No, háblalo ¿qué? En lo que tú, o sea, abstracción, digamos que tratémoslo de la parte más general y luego vamos trabajando abstracción. Porque abstracción se tiene por entendido que es algo que no tiene como una lógica, pero que tiene un trasfondo. ¿Sí me voy a entender? Sí, pero digamos que esa es una definición ya más tirada de pronto hacia la parte como humanística, como tal, sí, a una parte como más de pronto estética, de artes o por allá, ¿cierto? Que pues, se habla de elementos abstractos, pero digamos que podría tener algo de relación con lo que se está hablando, ¿sí? Es algo que probablemente a simple vista no tenga como mucho sentido a los ojos, pero luego dependiendo de ciertos elementos, de ciertos espacios o de ciertos contextos, o de ciertas personas, porque también podría ser subjetiva, podríamos empezar a verlo de X o de Y forma, ¿sí? Entonces digamos que ahí lo que Jason dice puede tener algo de sentido como tal. ¿Listo? ¿Quién más Profe, quiere? Sí, cuéntame. abstracción es mostrar algo de una forma genérica y no detallada, o pues como Al- mostrar lo más importante, lo que es visible. mm, sí, podría ser, podría ser. Pues yo qué pena, profe, yo lo que puse fue que la abstracción lo podemos definir como todo aquel comportamiento externo, lo que a simple vista podemos identificar, sin tener en cuenta el funcionamiento interno. La abstracción son aquellas propiedades generales o relevantes de cualquier concepto. Sí. Pues digamos que para ir tomando pues la idea, ¿sí? Entonces, cuando se habla de abstracción en el diseño, ¿sí? Estamos hablando explícitamente de eso, ¿sí? De pronto de mostrar algunos detalles, ¿sí? Sin entrar digamos que en muchísimo nivel de profundidad o digamos que de una manera un poco más superficial o mostrando solamente lo que me interesa, ¿sí? O simple y sencillamente tomando elementos del mundo real, ¿sí? Y hacer una especie como de qué, como de validación o de traducción o de ajuste hacia una pieza de software, ¿sí? Entonces digamos que, ¿qué me permite esto? Me permite que yo pueda, digamos que significar, darle significado a algo que en el mundo que en el mundo real tenga X sentido y dependiendo de la abstracción o sea, dependiendo de las características que yo abstraiga de ese elemento, poder hacer construcciones o poder hacer piezas de software, ¿con qué? Con elementos relevantes que ese objeto tenga, ¿sí? Y eso, digamos que va a tener muchísimo peso relacionándolo con el contexto, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Una obra de arte abstracta, que eso es, pues, para una persona como yo, que no tenga pues ese gusto por la estética, eso va a parecer simple y sencillamente es una salpicadura de colores, ¿sí? O mucha gente dirá, es que el artista, pues es un artista, pero es completamente enredado, para mí eso no significa nada, para mí eso es un reguero de pintura, pero probablemente otra persona logre abstraer ciertos elementos de esa pintura y va a decir, no, es que eh, aquí el artista muestra no sé qué, que cómo puede trabajar o transformar la soledad del ser en no sé qué cosas y bueno, y empezar con
con una concepción y con un nivel de abstracción más alto. Entonces, dependiendo también del contexto y del entorno, va a adquirir una mayor significancia lo que esté allí plasmado, ¿sí? No va a ser lo mismo colocar una pintura abstracta en una galería, ¿sí? Hablo de galería, no galería museo, sino una galería de verduras, ¿sí? En el cual las personas que van tienen cierto nivel académico, tienen ciertas, digamos que ciertas características diferentes, a que si yo coloco una obra de arte abstracta y la coloco al interior de una exposición, de una galería, pero dentro de un museo, ¿sí? Digamos que todo eso va a tener cierta relevancia. Entonces, por eso es que hablamos de que el contexto como tal va a tener muchísimo peso en esos elementos que yo quiero mostrar, ¿sí? Porque digamos que, para seguir con el ejemplo de la obra de arte plasma, digamos que de alguna forma, una cristalización de lo que la persona quiso demostrar en ese momento, ¿sí? Sin embargo, detrás de eso hay una cantidad de emociones, una cantidad de momentos, de rabias, de enojo, no sé, cualquier tipo de sentimiento que pudo tener el artista que quedó plasmado allí como una obra, pero sin embargo puede tener más elementos en profundidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de este contexto como tal, dependiendo del contexto, sí va a tener cierta relevancia y lo vamos a hablar claramente, ¿sí? Si yo voy a trabajar o voy de alguna forma a trabajar con un objeto, por ejemplo, con un vehículo, ¿sí? Si yo voy a hablar con un vehículo, no es lo mismo, ¿sí? Concebir a un vehículo desde un concesionario, desde un departamento de tránsito municipal o desde un taller, ¿sí? Miren, es el mismo objeto, el objeto vehículo, ¿sí? Resulta que si nos vamos a poner en detalle, el objeto vehículo para la concesionaria va a tener unos elementos relevantes, el objeto vehículo para el departamento para el Instituto de Tránsito Municipal va a tener otras características relevantes y el objeto vehículo para un taller de motor de mecánica va a tener otra relevancia. Entonces, digamos que ahí como tal tenemos el mismo objeto, pero lo tenemos en tres contextos diferentes. Entonces, si yo me pongo a ir más en detalle, ¿sí? Y yo me paro primero en el concesionario, entonces en el concesionario, sí, cuéntame, Fernando, ¿estás hablando? ¿Necesitas hablar? No, qué pena, fue sin culpa, no sé cómo quitarlo, qué pena. Ya, te bajé la mano para que no te canses. Listo, entonces estábamos hablando, ¿cierto? Tres elementos, es el mismo elemento en tres contextos diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar con la abstracción? Dependiendo del sitio en el que yo esté parado, mi objeto va a tener ciertas variaciones en la manera en la que yo lo concibo o lo abstraigo como tal, ¿sí? Creo que esta abstracción también lo vemos cuando estamos haciendo clases, ¿sí? La clase es una abstracción de un objeto del mundo real, ¿sí? Entonces yo defino, que la clase persona, ¿qué hice ahí? Hice una abstracción de la clase persona y defino ciertos atributos. Entonces digamos que ahí podría tener algo de conexión pues con la parte de programación. Entonces tengo mi objeto, concesionario, tránsito y taller. Entonces, es el mismo vehículo, ¿cierto? Pero entonces al concesionario le interesan ciertos valores. Por ejemplo, al concesionario le interesa valor de cilindraje, ¿sí? Le interesa saber los kilómetros que tiene, le interesa saber la cantidad de, qué sé yo, de válvulas que tiene, le interesa saber quién lo importa, le interesa saber cuál es el país en el que se están ensamblando, le interesa saber si están en zona franca o no están en zona franca, le interesa saber eh, qué versiones vienen con rines, qué versiones vienen con aire acondicionado, qué versiones vienen con cojinería de cuero, qué versiones traen sunroof, bueno, todo lo que ustedes quieran imaginar. Mire que es una forma de concebir el vehículo y estoy describiendo muchos atributos que son del vehículo, pero que dependiendo del sitio, abstraigo o hago la concepción de los que yo requiero, ¿sí? Que las llantas son de no sé dónde, que son qué marca, bueno, todas esas cosas. Ahora,
Si yo me voy para el Instituto de Tránsito con ese mismo objeto vehículo, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la abstracción de ese elemento, ¿qué pasa? Yo no, a mí no me interesa, por ejemplo, saber si el carro tiene sunroof o si el carro tiene aire, ¿sí? A Tránsito, ¿qué le interesa? A Tránsito le interesa saber el carro dónde fue matriculado, ¿sí? Si el carro tiene impuestos pagos, si el carro tiene multas, el conductor como tal. eh, Le interesa saber el cilindraje para poder tener la tasa de impuestos actualizada. Le interesa, por ejemplo, saber si el tipo del carro es una camioneta o si es un automóvil, el cilindraje que tiene para saber cuánto le cobro, ¿sí? Entonces, dependiendo de el contexto, mire que ahí hemos tenido un vehículo automóvil, pero dependiendo de la abstracción que yo estoy haciendo y del contexto, pues estoy digamos que me estoy centrando en los aspectos que son más relevantes para el contexto en el cual se está moviendo. Lo mismo el carro cuando se va para el taller. El carro y es probable que entre los tres contextos que estamos poniendo acá, que de pronto haya algún elemento que sea común en los tres, ¿sí? Sin embargo, digamos que eso no tiene por qué ser así. Podría incluso no tener ningún elemento en común. Podrían tener varios o podría tener más. Entonces, si yo me voy con el mismo vehículo a hacer la abstracción a nivel de taller, por ejemplo, entonces, ¿yo qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar que en el taller, ¿qué le interesa? Ah, bueno, le interesa saber cuántas revisiones le ha hecho al carro, hace cuánto le hizo un cambio de aceite, hace cuánto le hizo cambio de ruedas, le interesa saber si el carro, bueno, el estado de diferentes piezas del carro, que si la caja es triptónica, que si es no sé qué, que si es automático, que si es manual. Ese tipo de cosas le pueden interesar más digamos que un taller, que si el carro tiene reparado el motor, que si el carro no lo tiene, que si el carro, bueno, ya ahí habrán pues elementos más específicos, que si el líquido de frenos, que si esto, plumillas, bueno, ya digamos que dependiendo de esos elementos, digamos que el taller va a estar preguntando probablemente más por esos elementos a nivel de mecánica como tal. ¿Listo? Entonces, digamos que en esa parte de la abstracción como tal, estamos dependiendo muchísimo del contexto. Claramente hay elementos que se visualizan, pero por ejemplo, el carro en la concesionaria, digamos que el carro me importa, pero también me importa cierta documentación, por ejemplo, la factura. La factura es la que me dice a mí qué carro fue el que compré, ¿sí? ¿Qué carro compré, qué carro saqué y las especificaciones que están en la factura, ¿sí? Si yo me voy con ese carro para tránsito, digamos que en tránsito yo no tengo que llevar el carro y meterlo en una oficina. ¿Sí? En tránsito, ¿qué le interesa? La abstracción que yo le tengo a ese carro y eso que normalmente está relacionado con el SOAT, con la tarjeta de propiedad y con ciertos elementos que me identifican el carro. ¿Sí? Y por ejemplo en el taller sí se van a tener que ver más con el carro, con las piezas, con el motor, pero en los tres casos estoy trabajando con el mismo carro. ¿Sí? Dependiendo del sitio, pues abstraigo y le doy como una concepción diferente a cada uno de los elementos. Más o menos, chicos, ¿entendieron? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Correcto, listo. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí vamos con abstracción. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo Momento. tengo una duda. Sí, claro, pregúntame. Eh, es que en el video mostraban, por ejemplo, a unas figuritas Sí, y pues uno sabía que era el pibe, ¿cierto? sí, sí, Eh, entonces, por ejemplo, en el caso del carro, sí. ¿cómo sabe uno que es el carro, pero sin aplicar la abstracción? ¿Sin aplicar qué? Perdona, no te escuché. La abstracción. Pues es No, como, es no que no entiendo. entiendo muy bien esa parte porque si uno no le da unos detalles, Ujú. ¿cómo hace para definir el vehículo? Pues el carro en sí, ¿qué debería llevar para saber que es Bueno, el... no sé si de pronto con lo que te voy a decir, de pronto te puedo aclarar o si te enredo más, ¿sí? Digamos que te estoy diciendo a ti en este momento que hagas una definición como tal de una clase. Te estoy diciendo que definas la clase vehículo, ¿sí?
qué elementos o qué propiedades tú quisieras poner dentro de esa clase vehículo, ¿sí? Entonces ahí tú ya me vas a decir, ah, profe, pues el vehículo tiene una placa, tiene un cilindraje, tiene una gasolina, un diésel, no sé qué, tiene ruedas de tal diámetro, de tal altura, de tal, bueno, diámetro, bueno, lo que sea, tiene rines de tantas pulgadas, lo que sea, ¿sí? Entonces digamos que esa abstracción lo que está diciendo es que yo puedo tener elementos diferentes, ¿sí? Y puedo entrar, digamos que a utilizar de ellos los más relevantes, pero siempre pegado a un contexto. Entonces, digamos que a ti te pasan un carro, ¿cierto? Y ese carro como tal, tú lo ves y tú puedes ver elementos o abstraer elementos dependiendo de pronto de tu punto de vista, ¿sí? Si a mí me pasan, por ejemplo, un carro, yo de mecánica no sé nada, ¿sí? Pues yo qué puedo mirar de un carro, ah, mira, el habitáculo está bonito, tiene pantalla de 7 pulgadas, tiene dirección hidráulica, está suavecito, el close está cortico, el close está largo, ¿sí? ¿Sí me entiende? Ese tipo de cosas. Si se lo pasan a un mecánico, probablemente ni se monte al habitáculo, sino que de una vez va y lo abre la tapa, ¿sí? Entonces, más o menos hacia eso es a lo que yo voy. O sea, digamos que tenemos la imagen del carro, ¿sí? Y el carro, con eso ya identificamos qué es. Tenemos la imagen de Obama o tenemos la imagen del pibe o lo que sea que aparecía en ese video. Pero dependiendo de la persona como tal, yo puedo ir a abstraer ciertos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si colocan la imagen del pibe y le piden a un jugador de fútbol y le piden a un estilista, por ejemplo, que defina qué datos relevantes le parecen de esa persona, entonces probablemente el futbolista diga, era un zurdo, jugaba con la 10, hacía esto, tales y tales cosas, a nivel de su desempeño como futbolista, que sería el equivalente a cuando ve el carro mecánico. Mientras que si lo ve un estilista va a decir, rizos, no sé qué, hace tal cosa, tiene bozo o bigote o como se le llame, tiene no sé qué, no sé cuándo. Entonces, dependiendo de eso, mira que dependiendo del contexto y del ojo que se esté mirando, de la subjetividad, el nivel de abstracción que podemos hacer de un elemento puede ser diferente, ¿sí? Y mira que en los dos casos estamos viendo el elemento como tal. No sé si te enredé, te aclaré. No, sí, profe, ya quedó claro. Sí, Sí. listo, man. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchacho, antes de seguir con el otro principio? No, no, señor. Señor. No, señor. Ok, listo. No, profe, todo perfecto. Sí. Listo. Entonces vamos a mirar el segundo principio como tal, ¿sí? Ese segundo principio de diseño se llama encapsulamiento, ¿sí? Ese encapsulamiento, muchachos, no lo podemos, digamos que, a ver, de alguna forma sí, de alguna forma no lo podemos mezclar con el concepto de encapsulamiento que tenemos cuando estamos hablando de la definición de clases, de propiedades y de métodos, ¿sí? Que uno dice que protected, que private, que public, todas esas cosas. Que lo que me están diciendo a mí es, digamos, que el nivel de alcance hacia una propiedad o hacia un método que se está definiendo, ¿cierto? Entonces yo digo que lo privado solamente lo puede ver tal cosa, que el público lo puede ser invocado desde cualquier lugar, que el privado solamente es de la clase, bueno, lo que uno quiera definir, ¿cierto? Eso está bien en términos de encapsulamiento, pero aquí en términos de encapsulamiento de diseño quizás va un poco más allá, ¿sí? Entonces digamos que ahí en ese caso podría tener algo de relación con la abstracción, pero pues digamos que no tanta, ¿sí? Digamos que el encapsulamiento lo que busca es, digamos que de alguna forma, ocultar la complejidad de ciertos elementos internos, ¿sí? Entonces, digamos que esto que aparece aquí, ¿qué es? Pues tratar de revelar lo mínimo, ¿sí? Entonces, eh, podemos trabajar con el mismo ejemplo de un carro, ¿sí? Yo tengo el carro, ¿sí? Pongo un carro ahí y la persona que se va a montar al carro, ¿qué ve? Ve, oh, el habitáculo está cómodo, la silla es de cuero, tiene descansabrazos, tiene cinturones, tiene airbags en todas las cosas y ya, listo, hasta ahí. Con eso ya me vendieron el carro y yo ya tengo carro comprado y listo.
¿qué pasa? No hay elementos que están completamente internos y que a mí no me interesa conocer. Digamos que el encapsulamiento como tal está más orientado hacia eso, ¿cierto? Digamos que si fuéramos a hablar de una pieza de software como tal, digamos que yo llego y digo, listo, la pantalla se va a ver de tal forma, va a tener 3 botones, va a tener unos campos aquí, va a tener una lista de selección acá, va a tener no sé qué, unos checkbox, va a tener unos radioburos y ya, y se acabó, listo. Pero luego vamos a ver, y yo en el diseño, yo no me voy a encargar de decir, esta pantalla se hace con tal lógica del código para hacer esto es esto, se tiene que hacer una función que se encargue de validar, si por lo menos un checkbox es obligatorio, que seleccione todos los campos, que meta los valores válidos, que tenga valores, que los campos numéricos solo tengan números, que los campos de texto solamente tengan texto, que los campos de fechas reciban una fecha, ¿sí? Todo ese tipo de cosas como tal, digamos que en el encapsulamiento lo que estoy haciendo es un ocultamiento, ¿sí? No me interesa llegar hasta el fondo de la situación para definir cómo va a andar o cómo va a funcionar el comportamiento de cierto elemento, sino que hasta ahí llego, ¿sí? Revelo lo mínimo, entonces, ¿qué me permite a mí eso? Me permite a mí tener piezas bien definidas sin entrar en mucho detalle, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿qué me permite a mí eso? Digamos que este encapsulamiento como tal, yo lo veo con una fuerte relación con relación pues, a la parte de los mockups de los que hablaban ahorita, o de los prototipos no funcionales, ¿sí? ¿Qué me permite? Pues me permite poder definir un funcionamiento de una pantalla, me permite poder definir la manera en la que se va a visualizar una pantalla, cómo la voy a mostrar, sin entrar a mostrar todo lo que hay debajo de ello para poder controlar esa pantalla. Entonces, digamos que el encapsulamiento que hace, me muestra la pantalla. Entonces, necesito hacer una pantalla para crear un vehículo. Yo pongo todos mis elementos, pongo todos mis campos, y los creo completamente, que me permitan hacer tal cosa, pero hasta ahí vamos. O sea, no nos encargamos ni de poner rutinas, ni de poner ciertos procedimientos o la lógica o el desarrollo pues, del código fuente, nada. El encapsulamiento va hasta ahí, mostrar algo superficial. Y allí, por ejemplo, entraba un ejemplo de un iceberg. ¿Sí? El ejemplo del iceberg está relacionado ahora con eso. ¿Sí? Uno ve la parte de encima del iceberg, a uno no le interesa qué hay por debajo. ¿Sí? Probablemente cuando ya se llegue la hora de ser desarrolladores y nos toque meterle la mano a lo que está debajo del iceberg, de pronto no va a ser tan divertido y uno quisiera solamente estar con la parte frontal. Pero más o menos esa sería una buena analogía con ello. No sé si de pronto tengan dudas al respecto. No, señor, por ahora no. No, todo muy claro. Una. ¿Alguien habló? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Bueno, chicos, listo. Entonces, hasta ahí, pues digamos que ahí vamos con el encapsulamiento. El ejemplo relevante es el que le estoy contando del carro o de una bicicleta, ¿sí? Yo me monto una bicicleta y para mí, ¿qué es relevante? Pues es relevante que el sillín sea cómodo, pues que eso es lo que voy a tener contacto, que es que yo no sé de bicicletas, no sé por qué pongo este ejemplo, que los mangos o donde sea que uno pone las manos sea cómodo y que la altura sea la adecuada, que el pedal sea cómodo y se acabó, ¿sí? Entonces, que si uno va de pronto con una persona que tenga más conocimiento, a esa persona ya se va a encargar, que es que las balineras, que es que los platos, que es que los piñones, que es que los cambios, que los juegos de cambios, que es de 24 velocidades, que es de 21, que no sé qué, que es de todo ese tipo de cosas. Pero digamos que ese encapsulamiento como tal también va a depender mucho del contexto y de la persona y del espacio en el que se esté mostrando, pero digamos que el encapsulamiento como tal justamente está relacionado es con eso, con el hecho de evitar o de ocultar esos aspectos internos que no nos interesa conocer. ¿Listo? Bueno, perdón. En algunos aparece como modularización, en otros aparece como modularidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues básicamente es un principio de dividir y vencerá, ¿cierto? De ir reduciendo, digamos que el alcance o la complejidad más bien de un software, tratando de partirlo por elementos que guarden algún tipo de relación entre ellos, ¿sí? Entonces digamos que para hacerlo más puntual,
podríamos mirar el ejercicio que veníamos haciendo de los equipos y que muchos dijeron gestión de equipos, gestión de competiciones, gestión de países, gestión de no sé qué cosas, ¿sí? Digamos que de alguna forma hay muchas personas que estamos orientados a ello, ¿sí? A tratar de hacer pequeñas agrupaciones de elementos con el fin de coger un problema inmenso y partirlo por pedazos, ¿sí? Digamos que hacia eso está orientada la modularización o la modularidad. ¿Qué es? Pues simplemente tratar de sacar elementos que tengan algún tipo de relación, algún tipo de similitud o algún tipo de asociación con funciones, ¿sí? Partiéndolo para que se pueda ser atendido incluso de manera paralela. Entonces, si yo voy a hacer, digamos que yo voy a hacer un aplicativo para que la Uni Remington como tal maneje absolutamente todas las áreas que tiene disponible. Entonces, que maneje la parte académica, que maneje la parte administrativa, que maneje la parte financiera, que maneje la parte de registro y control, que maneje la parte de asignación de horarios, que maneje la parte de matrículas de usuarios, que maneje la parte de proveedores, que maneje, bueno, yo puedo validar y la universidad tiene muchísimas funciones. Y digamos que hacer un software de ese tipo es un software muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Casi que a uno de inmediato, pues, ¿qué ocurre? Pues listo, no, pues ese software, si lo veo de esa forma, nunca lo voy a acabar. ¿Yo qué hago? No, pues dividámoslo. Dividámoslo y hagámoslo por módulos para que José David pueda hacer tal módulo, para que Julián pueda hacer tal otro módulo, para que Rubén Londoño haga tal otro módulo, para que Jason Ramírez haga otro módulo. Entonces, de esa forma, ¿yo qué hago? Empiezo a ir agrupando los módulos, pero más, digamos que más tirado hacia la parte funcional que van a desempeñar. Entonces, Jason Ramírez, coja todo lo que tenga que ver con registro y control. Julián Sánchez, coja todo lo que tenga que ver con financiera. José David, coja toda la parte que tiene que ver con académica. Rubén Londoño, ¿qué va a hacer? Rubén Londoño va a coger toda la parte de asignación de salones, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas cosas, ahí sin querer queriendo, lo que hicimos fue dividir. Pues, casi que como lo dice el dicho, divide y vencerá, ¿cierto? Entonces, ¿qué se busca? Se busca reducir problemas y con eso se puede permitir también ciertos elementos que digamos que son a veces un poco complejos de aplicar de manera completa, pero que son características ideales de cuando estamos trabajando con desarrollos de software y que son la parte de la reutilización, la parte de desarrollar en paralelo y tratar siempre de hacer las cosas de la manera más simple. Cuando estemos trabajando con software, muchachos, siempre hay que buscar hacer las cosas de la manera más simple. Y eso lo podemos hacer o lo podemos hacer por varias razones, ¿sí? Pues lo primero, mientras más simple sea la solución, probablemente más fácil sea de implementar, más fácil sea de mantener, porque acuérdense que nosotros tenemos que pensar, el software se hace, pero el software se debe mantener. Y en ese camino, el mantenimiento del software puede ser nuestro o puede no serlo, ¿sí? Salen nuevos requisitos, salen nuevas modificaciones. Si yo tengo un software que fue realizado de una manera simple, de una manera entendible, un software bien comentariado, entonces digamos que yo voy a poder hacer las modificaciones diferentes y las modificaciones de una manera más fácil y un poquito más transparente. Adicionalmente, nosotros no siempre vamos a tener que mantener el software que construimos, ¿sí? Es probable que nosotros hagamos un software y en la vida lo vamos a ver y que luego nos llegue un mantenimiento de un software que en la vida habíamos visto y que se nos vuelva en nuestro día a día, en la parte de soporte como tal. Entonces, digamos que por todas estas razones y por muchas más, siempre tenemos que tratar de hacer las cosas de manera simple y de manera modular. ¿Qué se busca con la reutilización? Muchachos, pues, por ejemplo, hay software que siempre, si va a tener una parte con logueo, es muy probable que la funcionalidad de un logueo se pueda reutilizar en varias partes. Si bien vamos a tener tablas con nombres diferentes, accesos con nombres diferentes, codificación de contraseñas con diferentes métodos de encripción, también podemos tener comportamientos que son parecidos. Entonces yo
si yo hice un módulo de login para cierta cosa y luego voy a tener que hacer un módulo de login para otra vaina, fácilmente yo podría reutilizar código sin ir a infringir derechos de autoría, ni de propiedad intelectual, ni nada de eso, pues por el estilo, y podría extraer porciones de código para ayudarme, para reutilizar y digamos que para no arrancar en cero. Pero pues como tal, eso depende mucho de ciertos parámetros, ¿cierto? Hay cosas que se pueden reutilizar y hay cosas que por su misma naturaleza probablemente se hacen en una pantalla y jamás en la vida se van a tener que hacer en otra. Pero pues digamos que siempre al principio es tratar de reusar y de reutilizar ese código para poder trabajar. ¿Listo? Y bueno, pues entonces ahí hablamos de qué es y qué permite la modularización. ¿Hay dudas de momento, muchachos? No, señor. Ninguna. No, señor. No, profe. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hablar de otra propiedad que es el refinamiento, ¿sí? Este refinamiento hay autores que no lo utilizan, que no lo hablan, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de refinamiento, ¿qué se les viene en mente? ¿Sí? Cuando uno refina algo, ¿a qué está haciendo referencia? A pulir. Sí, se viene la O referencia a pulir, ¿sí? desmenuzar, ¿A qué, como a perdón? desmenuzar. A desmenuzar, que quede bien graneadito. Bueno, podría ser. Optimizar. A optimizar, sí, claramente. A la perfección de algo, creo. Sí, sí. La cosa va por ese lado. Listo. Entonces, digamos que cuando se busca un refinamiento como tal, digamos que eso es una característica, un principio también del diseño, en el cual, pues digamos que no hay una versión absoluta y digamos que una versión última. Digamos que un diseño puede ser susceptible de ser refinado. Entonces, de ser refinado, ¿qué? Pues se hace un análisis, un diseño inicial y probablemente se identifican algunas cosas que necesiten ser movidas, que necesiten ser modificadas, que necesiten ser ajustadas, que probablemente en el camino se dieron cuenta que una de las pantallas propuestas tiene algún elemento que le hizo falta o algún elemento que sobra, o que la base de datos se hace de alguna forma el trabajo y luego se hizo necesario agregar campos, o se hizo necesario quitar campos, o se hizo necesario agregar una tabla o quitar una tabla. Entonces, digamos que ese refinamiento como tal sí se está orientando más hacia una parte como de optimizar o de mejorar o de cambiar, ¿sí? Elementos como tal de ese diseño, ¿sí? Normalmente es así. ¿Qué permite esto? Pues permite hacer diseños que tengan versiones, digamos que si no al 100% de lo que se busca, sí tener versiones aproximadas y mucho más cercanas de lo que se hace. ¿Por qué, muchachos? Porque siempre tenemos que partir de la base, que no siempre los diseñadores, no siempre los analistas son los mismos desarrolladores. Hay veces que el rol del analista lo hace un arquitecto y el arquitecto saca un análisis y siga la cadena y él no vuelve a tocar eso, ¿sí? ¿Cómo puede que el arquitecto sí esté en diferentes fases? Incluso hay arquitectos que tiran código, ¿sí? No es muy común, pero puede ocurrir. Lo mismo pasa con el diseño, muchachos. El diseño llega a alguien, probablemente puede ser también un arquitecto, puede ser un desarrollador experimentado que conozca mucho del negocio para dónde van o que tenga reuniones con el cliente o que si están trabajando Scrum sea un product owner o alguna cosa así y que esa persona sea la que se encargue de entregar estos documentos. Pero esos documentos no necesariamente van a caer en una persona que conoce. Es probable que yo haga el análisis y el diseño y yo tercerice, por ejemplo, con la empresa de José David o con una empresa X o con una empresa en otra parte o con una fábrica de software en la India y que yo con esos análisis y esos diseños mande a codificar y que las personas lo único que hagan es, voy a codificar tal cosa, esas pantallas se van a ver de esta forma, tal lenguaje, listo, y yo le paso todo. Y ahí me entregan un documento de diseño, hacemos un negocio y yo lo que devuelvo son unos códigos fuentes. Venga, para que los aplique, ¿sí? Entonces, digamos que ese refinamiento es algo digamos que es algo bastante útil en ese sentido.
tratar de tener la versión, digamos que más fidedigna, la versión más parecida a lo que debería tener en la vida real, pues ese desarrollo como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay dudas, muchachos? No, no, señor. No, señor. No, señor. Están muy callados o están muy receptivos o están dormidos, pero algo pasa. Muy Atentos, callados. profe, atentos. Muy Todo atentos. porque hoy es viernes. Sí, pues es viernes, pero pues eso ya se murió, ya esa vaina. Y ahora ya cualquier día todos parecen domingos. Listo, chicos. Llegamos a otro par de conceptos. Estos ya no son principios como tal. Estos son conceptos, ¿sí? Conceptos relacionados con la parte de diseño, ¿sí? ¿Qué se busca con un diseño? ¿Sí? Entonces, digamos que estos dos elementos que están aquí, acoplamiento y cohesión, ¿sí? Son elementos que se utilizan muchísimo y que están muy de la mano con la parte de modularidad o de modularización, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos el ejemplo de la universidad. Yo llego y parto mi universidad y tengo financiero, académico, registro y control, salones, bueno, bienestar, bueno, todo lo que se quiera poner. Y lo tengo todo en módulos, ¿sí? Pero digamos que dentro de esos módulos yo tengo que comunicarme con ciertos elementos que son comunes a todos, digamos que con un módulo de utilidades o algo así, ¿sí? Un software normalmente tiene estos dos elementos, uno que se llama acoplamiento y el otro que se llama cohesión. Tengan en mente ese ejemplo de la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere con el acoplamiento? El acoplamiento está relacionado con la cantidad de relaciones que se tienen entre las diferentes piezas de software, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con la cohesión? La cohesión es el nivel de especialidad que tiene un módulo de software. Entonces, digamos que estos dos conceptos son más o menos de esta forma, ¿sí? Mientras sube uno, el otro va a bajar. Entonces, mientras más cohesionado sea, es probable que el nivel de acoplamiento sea más bajo. Si es muy acoplado, el nivel de cohesión es el que va a bajar. ¿Qué se tiene que buscar? Tratar de mantener un equilibrio en estos dos. No hay una receta mágica, ¿sí? No hay una receta mágica para decir, es que mi nivel de acoplamiento es muy alto o mi nivel de acoplamiento es muy bajo, mi cohesión es muy... No, digamos que en la medida en la que los dos se vayan balanceando, digamos que ahí se va a obtener algo. ¿Qué se busca? Se busca es bajo acoplamiento y una cohesión más alta. Eso es el ideal, ¿sí? Pero digamos que ellos van mediando de esta forma. Entonces, cuando se habla de acoplamiento, ¿a qué se refiere? Digamos que tenemos el ejemplo de la universidad con todas sus dependencias y tenemos un área de utilidades, ¿sí? Y digamos que para funcionamiento, entonces yo entré al módulo académico y me conecto a ese módulo de utilidades. Y luego vuelvo para acá y luego vuelvo y me conecto. Y luego vuelvo para acá y me conecto, me conecto, me conecto. Cada transacción estoy siempre yendo a buscar allí. ¿Qué está haciendo esa vaina ahí? Se están evidenciando dos situaciones. La primera es que ese módulo como tal tiene un bajo nivel de cohesión, porque ese módulo como tal tiene muchísima dependencia. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos que el nivel de especialización o esa asignación única de responsabilidad para tratar de sacar la mayor cantidad de tareas con los elementos propios de ese módulo. Entonces, digamos que al estar enlazado con un módulo que siempre va a ser mi comodín y en el cual yo voy a estar disparándole, disparándole, disparándole siempre, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando que la cohesión de mi módulo es baja y que fuera de eso el acoplamiento es muy alto. ¿Con quién? Con este y probablemente con muchos otros módulos. ¿Por qué? Porque estoy teniendo que ir a preguntar muchas cosas a un módulo al cual yo no debería ir. Entonces, ¿qué estoy pasando? Mi módulo no es tan especializado como yo lo necesito, no hace las labores, digamos que dentro de lo que se busca con un módulo justamente es tratar de responder a las necesidades que se están pidiendo con elementos propios del mismo módulo y se está haciendo un nivel alto de acoplamiento porque estoy trabajando muchísimo con él, ¿sí? Ahora, podemos tener otro ejemplo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de la universidad, ¿sí? Yo ya no tengo 10 módulos trabajando separados, sino que tengo un gran módulo que se va a llamar Uni-Remington, ¿sí? Con eso, ¿yo qué garantizo? Pues, si yo tengo un solo módulo, yo garantizo que el acoplamiento es cero,
¿sí? Porque tengo un módulo en el cual todas las cosas están funcionando allí. Este módulo hace absolutamente todo, ¿sí? Pero no es el ideal. ¿Por qué? Porque digamos que el nivel de, primero, la parte para mantener un software así va a ser supremamente complicado, porque va a ser, digamos que va a tener muchísimas cosas enredadas. No va a permitir paralelizar el trabajo, no va a permitir paralelizar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque todo está metido allí mismo, ¿sí? Entonces, un software con un nivel de acoplamiento en cero no es aconsejable. ¿Por qué? Porque el nivel de cohesión de esta vaina no se va a poder medir de una manera muy clara, porque digamos que todo va a estar revuelto allí. Como práctica de software tampoco sería lo más aconsejable, porque no podría yo ir sacando módulos. Si yo de pronto necesito a registro, necesito hacerle una modificación a registro, necesito hacerle una actualización de tal y tal cosa, me va a tocar muy probablemente bajar todo el aplicativo porque no voy a poder apagar ese módulo de registro y hacer las modificaciones en registro. Entonces, digamos que esa relación entre acoplamiento y cohesión, digamos que es una relación que siempre va a haber. Casi todos los aplicativos, digamos que deben de tener cierto nivel de acoplamiento. ¿Y qué es lo que se tiene que buscar? Tratar de que ese nivel de acoplamiento sea bajo. Pero es muy complicado tirarlo a cero porque entonces se va a complejizar muchísimas otras cosas. El mantenimiento, la manera en la que se busca, probablemente el uso de recursos para acceder a ciertos elementos. Entonces, digamos que todo se va a enredar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tener un nivel adecuado en la parte de la modularización, tener una buena definición de módulos que me permita tener esta métrica en unos parámetros de una relación aceptable. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, chicos? No, señor. No, señor. No, señor. Uy, el parche de fondo pilas. Listo, muchachos. Ya vamos a empezar como a rematar la clase, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos relacionados con el diseño de software, ¿sí? Probablemente ayer mencionamos alguno. Hay que tener en cuenta que el software como tal es algo invisible, ¿sí? Uno no puede coger en la mano, si yo hago un diseño de una bicicleta, el producto entregable de eso va a ser ¿qué? Pues una bicicleta la cual yo voy a poder coger en la mano. Si yo voy a hacer unas gafas, tengo un diseño de unas gafas, luego va a poder tener un elemento en las manos. Con el software no. Con el software yo tengo un diseño de software, es invisible, puedo entrar a hacer la construcción del software y sigue siendo invisible. Y pues digamos que ¿cómo se va a ver? Pues se va a ver por medio de unas interfaces, que lo que se hace es que las interfaces permiten de alguna forma hacer visible un software, ¿sí? Pero ¿qué es lo peor de esto, muchachos? Lo peor de esto es que el software solamente se ve cuando falla. Cuando el software falla o presenta un comportamiento inadecuado o presenta un comportamiento que no es el que se está esperando, ¿qué pasa, muchachos? En ese momento el software se daña y en ese momento el software, ahí es cuando se acuerdan del ingeniero. Del ingeniero no se acuerdan cuando el software está haciendo 1000 cosas, del ingeniero no se acuerdan cuando trasnochó, del ingeniero no se acuerdan cuando estaba sacando todo el trabajo, del ingeniero se acuerdan y normalmente se acuerdan también de las mamás de uno cuando el software falla, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente y, y tratar de minimizar ese tipo de situaciones, aunque es inevitable que el software falle, porque como les decía ayer, el software está hecho por personas. Y al estar hecho por personas, siempre, cualquier cosa que sea hecho por una persona, siempre va a ser susceptible de una falla. Así sea algo hecho por medio de un aparato que automatice un proceso. Es así que mire que hacen piezas que probablemente parezca que no van a tener problemas y luego hay fallas. Por ejemplo, hacen un diseño de un celular, no sé si lo recuerden, cuando hicieron el diseño del Note 7 y ese celular, ¿qué pasó? Empezó a explotar. ¿Por qué? Porque desde el diseño probablemente hicieron unas piezas, no tuvieron en cuenta ciertas especificaciones, tuvieron un problema con las baterías, con el litio creo que es que hacen las baterías, y las baterías empezaron a reventarse. No sé si era porque faltaba refrigeración, porque faltaba algún elemento, tuvieron algún elemento que hacía corto por dentro, no sé. El hecho es que los celulares empezaron a explotar en las caras de los clientes o en los bolsillos de los clientes. ¿Qué pasó? Pues que Samsung le tocó darse la pela
de bajar un celular que aquí podría estar costando 3 millones de pesos, recogerlos absolutamente todos, darle a los clientes un teléfono nuevo en muchos casos, y quedaron completamente vetados, al punto de que uno iba a viajar en un aeropuerto y desde una le decían, si usted tiene un celular Galaxy Note, déjelo, un Galaxy Note 7, déjelo porque no se lo dejamos montar a bordo, porque es un celular que tiene problemas con eso. O lo que pasó, creo que también fue con Toyota. Tengo un amigo que tenía una camioneta, estaba feliz con su carro nuevo, una camioneta muy linda, y lo llamaron de la Toyota, por favor señor, necesitamos que venga una revisión, y cuando fue a la revisión le dijeron, qué pena, le damos este carro de reemplazo y espérenos un momento porque tenemos que recoger un lote. Resulta que hubo un problema y se evidenció que un lote se fue con un problema en los frenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se dañó el lote y como no sabían cuáles a ciencia cierta podrían tener problemas con los frenos, ¿qué pasó? Toyota recogió una cantidad de camionetas la berraca, entregó carros de repuesto mientras entregaban los carros definitivos. ¿Qué le pasó? Se ganó un año de modelo, es decir, tenía un carro 2014 y le recogieron su carro y le dijeron, venga señor, montes en este que está nuevo. Un 2015, pues a él se benefició, pero miren lo que puede hacer un problema de este tipo, cómo puede escalar. ¿Listo? Algo muy importante, chicos, y es algo muy importante del diseño del software, ¿sí? Siempre primero pensamos en la interfaz y luego pensamos en el software, ¿sí? Eso es algo muy importante de la fase de diseño de software, ¿sí? Lo que les decía ahora, dependiendo de, digamos que, de los tiempos, de los afanes, del tiempo de entrega, porque hay empresas de software que se comprometen con entregas muy apretadas, pero digamos que esta fase de diseño es muy importante porque al usuario no le va a interesar mucho si el software trabaja con hilos, si el software trabaja en PHP, si trabaja en Java, si trabaja en C Sharp. ¿Qué le importa al usuario? Normalmente, cuando el usuario no tiene conocimiento de software, le importa que la interfaz sea usable, que tenga colores que no le cansen mucho los ojos, si va a trabajar pues largas jornadas en ellos, que sea accesible, que se pueda acceder desde una tableta, que se pueda acceder desde un computador, que sea rápido. Entonces digamos que hay ciertas cosas que van por encima de ese tipo de elementos. Entonces siempre primero pensar en la interfaz, luego en el software. Hay algo adicional y es que cada que agregamos un campo a una pantalla como tal, ese campo es como un hijo. ¿Y cómo es como un hijo? Pues digamos que el campo nace en el momento en el que tú lo agregas en una pantalla, pero es como un hijo. A un hijo tienes que mantenerlo, tienes que sostenerlo, tienes que educarlo. Digamos que en este caso, pues con el software, ese campo en el momento en el que empieza a existir, tú tienes que hacerle un manejo, tienes que hacerle un mantenimiento, tienes que hacerle un trabajo. Y lo más importante del diseño, chicos, y es algo que es, digamos que es algo que se está usando ahora mucho, ¿sí? Que el diseño tiene que ser simple, sencillo y agradable, y eso está relacionado sobre todo es con la parte de la interfaz visual, ¿sí? Probablemente diseños muy cargados, colores que son muy cansones para la vista o muy agotadores, cosas que sean muy cargadas, muy lentas, muchísimas interacciones, eso cansa muchísimo el ojo. Entonces, mientras el software como tal, nuestras interfaces, digamos que sean simples, sencillos y agradables, siempre va a tener, digamos que puede tener un mayor nivel de aceptación. Entonces, miren que, por ejemplo, nos vamos hacia software que es muy usado, por ejemplo, un Gmail como tal en el celular, y nosotros vemos, y es una interfaz muy simple. Es una interfaz que tiene un botón de un más, tiene una hamburguesita que muestra ciertos elementos y tiene una lista de correos, y eso es todo lo que tiene. Él no se pone ahí a hacer grandes cosas, un filtro de búsqueda ahí sencillo y chico, y mire que son aplicaciones que de alguna forma van mostrando se me fue la palabra, digamos que un camino hacia las otras aplicaciones, ¿sí? Va mostrando como una especie de estándar para ser utilizado por otras aplicaciones. ¿Listo? Chicos, me interesa saber qué dudas, preguntas, comentarios tenemos de esta clase. Profe, lo que Yo usted creo que todo ha estado dijo, bien. Sí, ¿quién? ¿Lady o Sí, Fernanda? sí, dale. No, dale.
Pero una pregunta, lo que usted dijo Ya. que es fácil, sencillo, es lo que llaman como la experiencia del usuario. Sí, digamos que eso, aunque eso no es alcance de nosotros, porque digamos que en esos elementos de experiencia de usuario normalmente hay especialistas que pueden estar relacionados a mercadeo, a diseño gráfico, a diseño visual, ¿cierto? Elementos pues como tal que probablemente se nos salgan pues del alcance. Sin embargo, pues lo que están hablando es de eso, justamente, que el usuario tenga una experiencia en el aplicativo que sea satisfactoria, que lo invite a volver al aplicativo, que lo invite a recomendar el aplicativo, y entonces en ese tipo de cosas, digamos que aunque parezcan muy sutiles, un diseño o una experiencia de usuario bien establecida para un aplicativo puede hacer que un usuario se vuelva un cliente y que me notifique eso y que me hable de todas esas cosas. Mientras que si yo llego y pongo un usuario y la experiencia de usuario es terrible desde el momento en el que abre, le piden un registro para poder acceder a la plataforma con 1000 campos, le piden un correo de confirmación y el correo no le llega rápido. Todo ese tipo de situaciones van a ir haciendo que el interés del usuario se vaya en picada, ¿sí? Pero digamos que esto de simple, sencillo y agradable, digamos que sí tiene algo de experiencia de usuario, pero digamos que está más orientado hacia la parte de usabilidad como tal. ¿Sí? ¿Quién más iba a preguntar? Creo que Carolina. Lady, ¿te quedó claro? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Sí. Carolina, ¿ibas a hablar? Listo, chicos. ¿Alguna duda? No, señor. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Hey, yo te dije Carolina, es Fernanda. ¿Te ibas a preguntar algo? No, profe, no, que todo estaba claro. Tranquilo. Ah, listo. No, sino que pensé que ahorita habías hablado al tiempo con Lady. Ok. Listo, muchachos. Entonces, por hoy, dejemos la clase hasta ese momento. Espera, que les iba a comentar algo más. Vamos vamos a agregar algo más, chicos. ¿Sí? Con respecto a esos mockups de los que estamos hablando, ¿sí? Ojo que no va a ser tarea para el próximo jueves, sino para que los vayamos rayando, ¿sí? La intención sí es traer por lo menos un hito, pues, para el próximo jueves. Como vamos a definir bien nuestro modelo entidad-relación, es ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger de pronto, como en muchas pantallas vamos a tener es el CRUD, ¿sí? El crear, el actualizar, eliminar y enlistar. Entonces vamos a, muchachos, a tratar de generar una maquetica o un mockup o un prototipo no funcional de lo que sea, de al menos una de esas gestiones que tenemos ahí identificadas. Entonces, digamos que para dentro de 8 días, la intención es traer nuestro modelo entidad-relación, ¿sí? Y traer probablemente el CRUD como tal de por lo menos de una de esas gestiones, ¿sí? Y cuando hablo de ese prototipo no funcional, es digamos que tratar de ir un paso más allá y de más o menos mirar cómo se van a ubicar esos elementos dentro de nuestra pantalla. Ojo, no tiene que ser que los pongamos a hacer eso en HTML ni nada de eso, no. Estoy hablando más bien de sacar las pantallitas y de validar cómo se verían en pantalla esos elementos que estamos identificando. Entonces, sí, que una tabla que tiene tipo de evento, sí. Entonces el tipo de evento tiene dos campos, el nombre del evento y si está apagado o prendido, un estado. Entonces, bueno, ¿cómo sería? Bueno, una pantalla que me muestre la lista de eso se vería más o menos así, una pantalla para crear se vería así, una de actualizar se vería de esta forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy buscando, ¿sí? Obviamente me interesa que lo traigan con una pantalla más grande, entonces la de tipo de evento no va a ser porque es una pantalla muy chiquita. Me interesa traerlo con una pantalla un poco más grande que tenga algunos más campos y que de alguna forma vayamos ahí definiendo algún tipo de
elementos pues de maquetación como tal, para que digamos que vayamos mirando todos esos prototipos no funcionales, ¿vale? Entonces digamos que esa es la intención con el modelo entidad-relación, ir trazando ese inicio pues como de esa maqueta. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Listo, Sí, ya. listo muchachos. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Listo, Vale, profe. Listo, ya. profe. Ya, listo, Muchas profe. gracias. Gracias. Que esté muy bien, Una hasta linda luego. noche. Hasta luego, muchachos.